Los AirPods Max son los audífonos más disruptivos del mercado sin lugar a dudas. No han dejado indiferente a nadie. Los amantes del diseño los encumbran y los audiófilos extremos los critican hasta el cansancio. Ya estamos acostumbrados que con cada lanzamiento de la manzana se genera mucha controversia y los AirPods Max no iban a ser la excepción. Desde que se lanzaron en 2020 han corrido ríos de tinta. Y han ido apareciendo nuevos rivales que reclaman el trono que tienen estos AirPods Max. Porque hay que reconocerlo, señores. Hay un antes y un después de estos AirPods Max para el mundo de los auriculares. Primero, antes de meternos en el diseño, vamos al punto que más controversia generó. El precio. Porque son uno de los audífonos más caros del mercado. Creo que el precio elevado fue uno de los pocos puntos de coincidencia entre haters y fans sobre estos AirPods Max. Los de Apple se la bañaron con el precio y en eso todos estamos de acuerdo. En México están en 13.699 pesos, unos 549 dólares. Te recomiendo ampliamente comprarlos en Estados Unidos si tienes la oportunidad porque te salen más o menos ya con el tipo de cambio en unos 9.500 pesos o un poquito menos. Hay algunos competidores que están a la par en calidad de sonido, pero en precio están por debajo de este. Solamente hay uno que está por encima de los AirPods Max. Una de las alternativas que puedes encontrar en el mercado a estos audífonos de Apple son los Bose 700, con un diseño la verdad que muy sofisticado, equilibrado y un sonido excelente, en un precio muy por debajo de esto, en 8.600 aproximadamente pesos mexicanos. Le voy a poner el equivalente en dólares aquí arriba para que se den una idea. Otro que son un referente de buen sonido y que todo el mundo habla maravillas son los Sony WH-1000 XM5, la última generación, donde mejoraron bastante el diseño y la calidad de audio sigue siendo excelente. Están en 8.999. Muy por debajo de estos también. Unos que se le acercan bastante al precio de estos AirPods Max, los Bowers & Wilkins de los PX8, que están en 11.600. Lo puedes encontrar con un poquito de promoción en algunas páginas, pero ya le van pegando los talones en cuanto a precio. En cuanto a diseño, yo me sigo quedando con los AirPods Max, pero estos por lo menos le dan batalla. Y los únicos auriculares que encontré por encima de esto, que están en 1.027 dólares, unos 18.800 pesos mexicanos, los Beoplay H95 de Van Lucent. Si ustedes saben de otros, porfa, déjenlo en los comentarios, pero esos son los más caros que encontré, que superan en precio a esto y honestamente en diseño está bastante sofisticado y bastante premium en el diseño, pero no nada disruptivo como los AirPods Max. Todos estos auriculares que mencioné son audífonos de excelente calidad, la verdad que un diseño bastante premium y el sonido es prácticamente calcado. Salvo que tengas un oído de director de orquesta sinfónica, no vas a poder diferenciar el sonido entre uno y otro. Claro que los iluminados del audio, este es el momento que están esperando para derramar su diarrea de conocimiento sobre nosotros, los simples mortales, sordos a notas musicales que solo ellos pueden escuchar para diferenciar entre un sonido y el otro. Claro que si tú eres de los míos, esos sordos a algunas notas musicales y conoces algún otro auricular que pueda competir con esto, te agradecería enormemente que lo dejes en los comentarios. Diseño, señores, y es algo en lo que los de Apple dijeron, vamos a ser diferente y lo lograron. Cada detalle está perfectamente cuidado. Desde el cintillo, que tiene un cuerpo metálico, es decir, de acero, que le añade peso, este cintillo de acá, no habían hecho otra cosa así en el mercado. Lo han recubierto de un material que la verdad es que es muy suave al tacto para disfrazar la dureza del acero. El cintillo es retráctil y la verdad que mantiene muy bien la posición donde lo deja. Copas de aluminio anodizado con los patrones típicos de diseño de la marca. Por ejemplo, esta corona recuerda a las coronas de los relojes y la verdad es que tú desde que lo ves sabes o notas que es un producto Apple aunque no te hayan dicho que es de Apple. En cuanto a colores, creo que los de Apple saben cómo poner color sin ser demasiado estridente y han logrado este que es el más discreto, el gris, el plata también es muy discreto, rojo, verde y azul. Increíblemente los azules son los más demandados, son los que están escaseando en casi todas las tiendas. La verdad que el colorido que han elegido es para adaptarse a casi todos los gustos. En cuanto a confort, la verdad es que los materiales que han usado, que es aluminio y acero en el cintillo, pasan factura y son bastante pesados. Son 384 gramos que los vas a sentir cuando lo lleves usando un buen rato, terminas acostumbrándote. Creo que el cintillo es una de las cosas más cómodas porque transpira
con esta mallita que tiene aquí, con este mesh que tiene aquí, y no sientes tanto calor en esta parte de la cabeza. Otra cosa que es un acierto total y que vamos a hablar ahora son las copas con este material que transpira también. La presión, lo normal de unos auriculares. Esto logra que tú los ajustes a lo que necesitas, estas cintillas retráctiles. Tardas unos días en acostumbrarte a la presión de estos auriculares. En cuanto a las almohadillas, están hechas de espuma viscoelástica. Se desacoplan y las puedes lavar. Al principio a mí me causaba cierta, no sé, porque el material de este no es tan suave como los que tienen de piel o imitación piel, que se siente mucho más suave al tacto. Y esto se siente un poquito más garrasposo. Después entendí el por qué. Porque cuando usas unos auriculares, por ejemplo, como esto, que tienen una suavidad, es como una tacto piel o algo así, cuando lo usas por más de una hora ya empiezas a sentir el calor y empiezas a transpirar muchísimo. Y estos, la verdad es que aguantas muchísimo más, y cuando transpires y los tengas un poco sucios, los sacas y los lavas sin ningún problema. Otra cosa que puedes hacer al desacoplarse estas almohadillas es también sustituirlas, comprar nuevas del mismo color o de otros colores de los que tiene la marca disponible, para combinarlas con tus audífonos. En el caso de auriculares como este, una vez que se te echen a perder las almohadillas, ya pelaste. Una de las cosas que hace especiales estos auriculares, además del diseño y la calidad de sonido que vamos a hablar ahora, es la integración perfecta con todo el ecosistema de Apple. Ya sabemos que una de las cosas que tiene Apple es que te atrapa porque todo su ecosistema se integra perfectamente y te hace como muy dependiente de eso. En el caso este, por ejemplo, estoy enfrente a la Mac Mini y él automáticamente lo enciendo y se conecta. Levanto el celular y se conecta al celular. Me voy a la computadora y se conecta inmediatamente. Es la integración súper fluida y no tienes que hacer absolutamente nada. En cuanto tú lo saques de la cajita, se va a conectar a alguno de tus dispositivos y tú decides a cuál. Los controlas. ¿Cómo haces para pasar la música, activar la cancelación de ruido? Pues tienes solamente este botón y esta corona, que esta corona hace como un guiño a los relojes de Apple, los Apple Watch. Con esta corona vas a controlar la mayor parte de las cosas, desde subir, bajar volumen, pasar canción. Y con este botoncito vas a controlar la cancelación de ruido activa o el modo ambiente. La verdad es que también Apple tiene eso, que es muy intuitivo en todo lo que hace. No tienes más ningún otro botón salvo esta entrada para el Lightning, que es para cargar los auriculares, que por cierto dura muchísimo la batería. Y no tienes más nada. Lo otro que tienes, los botones, las cositas que ves ahí, los huequitos, son micrófonos para la cancelación activa de ruido, que también es una de las mejores del mercado. La cajita para guardarlo, porque lo que Apple hizo aquí literalmente fue pensar fuera de la caja. Aquí dijeron, ¿cómo hago algo diferente? Si ya estoy haciendo unos audífonos totalmente disruptivos en cuanto a diseño, ¿por qué tengo que hacer una caja de las tradicionales? Pues vamos a hacer algo que sea como una funda y que sirva como Smart Case, le llaman ellos, donde esto, al ponerlo en esta funda, lo que hace es ponerlo en un modo hibernación, los audífonos, para ahorrar mucho más batería y que cuando tú lo saques de la fundita, automáticamente estén listos para el uso. Esta cajita también ha generado, como no, mucha controversia y a mí se me hace una de las cajitas más cómodas. Aparentemente no tiene protección, pero es de mezcla de materiales, entre ellos aluminio por dentro, para que mantenga la forma y proteja los auriculares. A mí se me hace totalmente estética la cajita y muy funcional. En cuanto a la calidad de audio, son excepcionales, señores. Tiene un chip H1 en cada auricular, en cada copa, y junto al controlador dinámico diseñado por Apple, hacen un trabajo perfecto. Es un sonido de alta definición. Cuando te los pones por primera vez, te das cuenta que son unos audífonos con un sonido excepcional. Unido a la cancelación activa, que es una de las mejores que hay en el mercado, hacen el 360 completo. Saber que tienes unos auriculares que te aíslan del ambiente cuando necesitas estar aislado y que tienen un sonido excepcional. Si sumamos a eso el audio espacial, que es una experiencia totalmente distinta, donde el sonido, o tú te vas moviendo y el sonido va apareciendo de la dirección en la que te vas moviendo, esto hace que disfrutes con estos auriculares totalmente la música que estás escuchando. Para la mayoría de los mortales comunes, el 99.9% de las personas, este sonido es de alta definición. Para los iluminados del sonido, esos que tienen la verdad absoluta, que son capaces de separar las notas de la segunda sinfonía de Rachmaninoff, para esos este sonido puede ser una mierda. Pero para el resto de la humanidad, este sonido es de alta definición. Así que olvídate de los codecs, disfruta el sonido. Te recomiendo que lo que vayas a hacer es probarlos en una Apple Store, que nadie te cuente del sonido,
porque tú vas a vivir la experiencia por ti mismo. Para la cancelación de ruido, que es una de las mejores que hay en el mercado, honestamente tienes que tener un oído muy entrenado para notar la diferencia entre los Sony XM5 y esto. Tiene 8 micrófonos, 6 orientados hacia afuera, 2 hacia adentro, y estos micrófonos lo que hacen es contrarrestar el ruido exterior. También tiene el modo transparencia que te permite estar escuchando cuando tú lo necesitas. La batería es bastante generosa, te da para 20 horas con la cancelación de ruido activa. Lo cargas por 5 minutos y te da para 1.5 horas, pero no es la más grande del mercado. Los Sony llegan hasta 30 horas. Estos de Soundcore, los Space Q45, llegan hasta 50 horas con la cancelación de ruido activa. La verdad es que hay muchos otros auriculares que están mejor en cuanto a duración de batería, pero esto tiene una cosa: el Smart Case te ayuda a preservar mucho más tiempo la batería. Al meterlos aquí, entran en una especie de hibernación profunda y hacen que la batería dure más tiempo y tú como usuario tengas la percepción de que te está durando mucho más. Y los peros de estos auriculares, porque también tienen sus peros. El primero se lo he mencionado muchísimas veces durante el video. El precio es sumamente costoso, 13.600, unos 550 dólares. Es uno de los auriculares más caros del mercado, superado solamente por los Beoplay H95. El resto está casi a la mitad del precio este o a un 40% menos. El otro pero que le encuentro es el peso. 384 gramos se sienten. Cuando llevas usándolo un buen rato se sienten bastante. Los materiales que usaron, que son aluminio y acero en el cintillo este, le pasaron factura. Espero que en los próximos que vengan estén un poquito más ligero, porque 50 gramos abajo, 60, 70 gramos abajo se agradece. Y el tercer pero que les encuentro es la fragilidad. Y no me malinterprete, porque tienen una excelente construcción y se nota que los materiales son duraderos. Pero el punto es, si quieres conservarlos así intactos, se te llega a caer un momentito estos auriculares y va a perfección con la que tienen las copas. Vas a tener que cambiarlo. A mí no me ha pasado, los cuido muchísimo, pero sí he visto algunos que se les rayan y además otros que al caerse se abollan y es como, tiene esa marquita que te va a volver loco. De ahí en fuera no le encuentro algún otro pero. Si ustedes tienen algún otro pero que quieran compartir, pues pónganlo en los comentarios. En resumen, señores, que si valen la pena estos AirPods Max, si tu bolsillo te lo permite y eres un fanboy o quieres experimentar un sonido de excelentísima calidad y tener unos audífonos que sean diferentes a todo lo que hay en el mercado, ve por ellos inmediatamente. No te esperes más, porque van a cambiar en la próxima generación, pero una de las ventajas de tener la primera generación de los productos de alguna línea de producto nueva de Apple es que se convierten en un clásico. Aunque cambie el diseño de los que vengan después, este va a ser un clásico siempre. Son los primeros auriculares de diadema de Apple que han sentado un precedente, un antes y un después en el mercado. Como les dije al principio, estos audífonos, los AirPods Max, son los más disruptivos del mercado y todo el mundo ahora quiere competir con estos. Y esto ha sido todo, amigos. Si les resultó de utilidad el video y te aclararon los puntos principales de los AirPods Max, pues te agradecería que dejaras un like, compartieras con tus amigos y te suscribieras si no lo has hecho, porque me encantaría tenerte conmigo cada semana. Subo video toda la semana. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.